¿Por qué los gnósticos eran perseguidos? Los gnósticos, me he interesado mucho en ellos en los últimos años. Los gnósticos no eran una etnia, incluso ni siquiera eran un pueblo. Eran un sistema de creencias, un sistema de percepción, y cada vez que entraban a un lugar y comenzaban a comunicar esta percepción, este conocimiento, que lo que significa la palabra gnosis es conocimiento, eran perseguidos por la iglesia romana que les enviaba a su gente. Así que era el sistema de percepción gnóstico el que dirigía la gran biblioteca real de Alejandría en Egipto. Este fantástico depósito de conocimiento histórico, de conocimiento de la conciencia, que fue destruido, hecho pedazos, desmembrado, a lo largo de los años por periodos por la iglesia romana. Y la más significativa, la más conocida fue la que ocurrió en el año 400 después de Cristo. Y los gnósticos, cuando ves lo que ellos decían, uno se da cuenta del por qué la iglesia romana quería destruirlos. Y los cátaros en el sur de Francia también eran gnósticos. También tenían el pensamiento gnóstico, tenían el mismo sistema de creencia gnóstico. Y la iglesia romana envió a sus muchachos otra vez por etapas y finalmente los destruyó en el asedio del castillo Montsegur en 1244. Ahora, en 1945 se encontró una vasija de barro en un lugar llamado Nag Hammadi. Y en ese frasco se encontró un paquete con escritos, códices, manuscritos que fueron ahí puestos por los gnósticos cerca del año 400 después de Cristo. Lo que coincidiría con la destrucción de la gran biblioteca de Alejandría, que sucedería alrededor del año 415, creo, si recuerdo bien, después de Cristo. Así que de repente aparecieron estos escritos que describían las creencias de los gnósticos, y las describía en detalle. Y tuvimos la suerte de que estos manuscritos estuvieron en una vasija de barro durante todo ese tiempo, por lo que no pudieron hacer lo que hicieron con todas las otras escrituras religiosas que fueron cambiadas para que se ajusten a la autoridad de ese momento. Y una quinta parte de estos escritos que se encontraron en Nag Hammadi hablan de los arcontes. Así es el nombre, es solamente una palabra y significa gobernantes. Por eso los llaman así. Y ahí decía que ellos estaban manipulando a la sociedad humana desde un lugar invisible para nosotros. Y que ellos fueron los responsables de, básicamente, la creación del mundo. La creación de lo que llamamos lo físico. Ahora bien, lo que yo encuentro fascinante en mi punto de vista acerca de los escritos de Nag Hammadi es que yo llego a ellos bastante tarde, apenas hace unos años. Lo que fue muy importante para mí, porque si los hubiera encontrado antes, se hubieran convertido para mí en una sola ventana de una creencia, que son lo que hacen muchas personas. Pero para cuando yo leí esos escritos y los leí en detalle, llegué a conclusiones a las que no hubiera llegado si no hubiera pasado todo el tiempo en que estuve investigando. Y al leerlos, todo conectaba con lo que yo ya venía creyendo. Y fue fascinante ver cómo esos conocimientos gnósticos coincidían con la investigación que yo ya llevaba bastante avanzada. Y al leer esos escritos, simplemente concluyó mi investigación. Ahora bien, los gnósticos en esos escritos decían que había un Dios falso, que había creado esta realidad física que ellos llamaban el mundo físico. Ellos dijeron que el mundo físico era una prisión creada por un Dios falso y malvado, que ellos llamaban Demiurgo. Y que la conciencia espiritual está atrapada en un cuerpo físico, y que la solución para escapar de esta trampa es a través del conocimiento de la gnosis. Pero no es el conocimiento de fechas, es el conocimiento de la realidad y de cómo funciona. Y dijeron que el reino de este Dios falso es invisible, lo cual es cierto porque lo que hay más allá de esta realidad es invisible para nosotros. Ahora, esta prisión física, la palabra en cómo la describen en su idioma, yo la reemplazaría por la palabra simulación, actualizando el lenguaje moderno. Ellos dijeron que esta fuerza era este Dios falso malvado que había creado, y era el responsable del mundo en que vivimos, para atrapar a las almas en el mundo físico. Y tenían varios nombres para este Dios falso. Uno de ellos era el Demiurgo, otros lo llamaban Yaldabaoth, otros Samael. Y ellos dijeron que el Dios del Antiguo Testamento, el cual era Yahvé o Jehová, era el nombre en el Antiguo Testamento para este Dios falso. Uno de los escritos de Nag Hammadi dice, hablando de este Dios falso, que yo llamaré Demiurgo. Uno de esos escritos dice, al abrir los ojos, el arconte principal vio una gran cantidad de materia sin límite y se volvió arrogante diciendo, yo soy Dios y no hay otro poder aparte de mí. Si van a Isaías en el Antiguo Testamento dice, yo soy el Señor y no hay nadie más. No hay otro Dios aparte de mí. Las correlaciones son bastante evidentes entre los dos. Los escritos gnósticos describen a este Demiurgo como el ciego, como alguien o algo que está ciego al mundo espiritual, que al no ser creado por la fuente está desconectado del panorama general, pero que comprende ciertos niveles de la realidad de una manera que le permite manipularla y controlarla.
Ahora bien, los escritos gnósticos hablan de cómo el demiurgo creó a 6 hijos, por lo cual se convirtió en el señor arconte de los arcontes. Y cada uno de sus hijos, incluyendo al demiurgo, se vinculó con cada uno de los planetas, que mencionaré ahora. Estos son los nombres que la tradición gnóstica les da y su asociación planetaria. 1. Athoth, asociado con la luna, control de las emociones y el ciclo de reencarnación. 2. Eloaios, asociado con Júpiter, control del orden falso y la jerarquía. 3. Astafaios, asociado con Venus, control del deseo carnal y la distracción. 4. Yao, asociado con el Sol, pero el Sol físico, la copia, que quema y limita. 5. Sabaoth, asociado con Marte, control de la guerra y la ira. 6. Adonaios, asociado con Mercurio, control de la comunicación engañosa y el intelecto bajo. 7. El demiurgo, el más poderoso y asociado con Saturno. Él rige el tiempo y los límites de la realidad física. Cada uno de estos astros influyen en nosotros, siendo el más poderoso Saturno, que es la principal fuente de control. Ahora lo que complementa con mi video anterior. Cuando morimos, ya sea por la edad o alguna enfermedad o cualquier otra situación, y nuestro cuerpo físico deja de funcionar, el alma se desprende del cuerpo físico y asciende en busca de volver a la fuente. Y aquí es donde los arcontes actúan y muestran un túnel de luz para atraer al alma y sola reencarne sin darse cuenta. Ahora bien, ese túnel de luz podría ser en realidad una sala de hospital donde está a punto de nacer un recién nacido. Si tú cruzas ese túnel en ese momento reencarnarás. Pero si decides seguir ascendiendo, aquí es donde debes pasar por cada uno de los planetas de los arcontes y ellos te mentirán para hacerte volver. Pero si llegas hasta Saturno, que es el último, tendrás que estar firme en que no eres lo que te han hecho creer y estar convencido de que eres uno con la fuente, porque Él hará de todo para engañarte y hacerte reencarnar. Ahora bien, el demiurgo y los arcontes no tienen imaginación creativa, pues al no proceder de la fuente carecen de esa chispa divina, por lo cual envidian a los humanos porque nosotros sí la tenemos. En términos simples, si le dieras a un arconte una hoja de papel en blanco, no sabría qué hacer, no podría crear nada. Pero si le das algo hecho de papel, podría retorcerlo y manipularlo para que se adapte a su agenda. Los escritos gnósticos describen a los arcontes como parásitos de la mente, que controlan los procesos perceptivos de los humanos que son expertos en el engaño. Los llamaban los engañadores. Ahora bien, el demiurgo no sabe crear por sí mismo, solo sabe copiar y pegar. Al no provenir de la fuente, todo lo que intenta crear resulta en algo imperfecto y caótico. Ahora lo que viene es clave. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. Esta fuerza manipuladora es muy pero muy limitada en lo que puede hacer y lo que puede crear, por lo que tiene que tener a la población objetivo en un estado de conciencia más bajo de lo que realmente es, y esta es una descripción clásica de la situación en la que nos encontramos. En el reino de los ciegos, el tuerto es rey. El demiurgo es simbólicamente el tuerto y ha dejado ciegos a los humanos, por lo que el tuerto puede controlarlos. Los textos gnósticos dicen que los arcontes hicieron una mala copia de la realidad original, y esa mala copia es donde estamos ahora, este mundo. Y volvemos a lo mismo. Cuando digo una mala copia de la realidad original, volvemos de nuevo al concepto de simulación. Ahora conectando los puntos, y si vemos desde la lógica, todo tiene un opuesto: arriba, abajo, izquierda, derecha, frío, calor, luz, oscuridad, el bien y el mal. En este caso, el demiurgo sería lo opuesto a la fuente. Y al provenir de la obscuridad, todo lo que intenta crear es imperfecto y caótico. El demiurgo es como una anomalía que no debió existir, un error creado por accidente debido a la curiosidad de Sofía, y al nacer fuera de la fuente no tiene creatividad ni la chispa divina de la fuente original que nosotros sí tenemos. Y al ser un ser imperfecto es arrogante, es un ser sin sentimientos ni ninguna clase de emoción o empatía, por lo cual todo lo que crea es imperfecto y nace desde el caos. Un ser que se alimenta del caos, el dolor y el sufrimiento. Con esto doy por terminado este informe. Si te gusta este contenido, por favor regálame un me gusta, suscríbete o sígueme y no olvides compartirlo. Me ayudarías mucho y ayudarías a más personas a cuestionarse esta realidad. Los saluda su amigo Lancer Torres. Que estén de lo mejor.